Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Les saludo aquí desde London, Ontario, Canadá. Queríamos invitarlos en esta tarde a comenzar este servicio, tiempo especial que tenemos cada domingo con nuestro Dios. Esperamos que hoy este mensaje sea para edificación del pueblo de Dios, que este mensaje fortalezca la fe del pueblo, traiga instrucción, traiga enseñanza, nos prepare y nos dé una guianza a nuestro Dios a través de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo, para poder continuar en estos tiempos que estamos enfrentando. Voy a invitarlos a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18, vamos a estar leyendo el versículo 7 y 8. El título de este mensaje es La fe de los últimos tiempos. La fe de los últimos tiempos. Así es que vamos a comenzar, por favor. Vamos a ir allí. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Inclinamos los rostros, por favor, y le pedimos al Señor que toque hoy cada corazón, que le hable al pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Te rogamos, Dios, que fluyas con poder a través de este mensaje y de esta palabra, Señor. Hemos levantado ante ti oración, Señor, continuamente para que nos hables y nos digas cómo, Señor, estás esperando que nosotros nos comportemos en este tiempo. Ahora te pido, Dios, que estás en los cielos, sentado en tu trono, que quites todo obstáculo, toda oposición, Señor. Que esta palabra fluya con poder y que tu Espíritu la lleve, Señor. Muévete, Espíritu Santo, y lleva esta palabra a través de estos medios, Señor, a cada corazón, a cada alma, Señor, que te necesita. Que podamos ser hoy transformados con poder a través de tu palabra y del mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, comenzamos en Lucas capítulo 18, leemos el versículo 7 y 8. Son palabras de Jesús, así es que son palabras bastante importantes. Dice la palabra del Señor: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una palabra bastante importante, sobre todo para este tiempo. Si hay algo que estamos esperando nosotros es la venida de Jesucristo. Eso es para lo que nos estamos preparando. Los estudios bíblicos que estamos haciendo son acerca de las señales, si correctamente estamos nosotros ubicados en tiempos ya finales, en la recta final, para que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y esta es una palabra de Jesús que nos va a enseñar a nosotros varios puntos muy importantes. ¿Qué puntos importantes? Miren, aquí el Señor está hablando sobre la oración. El capítulo 18 comienza con una parábola del juez injusto y de la viuda que venía a él continuamente y que lo molestó tanto hasta que el juez dijo: bueno, no me importa esta mujer, no me interesa, pero voy a hacerle justicia porque me tiene ya cansado. Por eso Jesús dice que Dios, que es bueno, Dios que es santo, Dios que nos ama, dice: ¿acaso no hará justicia a sus escogidos? O sea, a nosotros, su pueblo, a su iglesia. ¿No nos responderá nuestras oraciones? ¿No traerá el Señor aliento, fuerza, sabiduría, provisión? ¿No estará allí el Espíritu Santo dispuesto a levantarnos, a abrazarnos, a recogernos en cualquier momento? Pero, dice el Señor Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, él mismo, cuando venga Jesucristo, hallará fe en la tierra. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando algo acerca de la fe. Y hay varios puntos importantes que debemos comprender para hablar de la fe. La fe no es una emoción, no es un sentimiento. La fe es poder. La fe es acción, la fe es vida. Y hoy lo vamos a estar estudiando a través de la palabra en diferentes versículos. Pero la fe, dice Romanos 10:17, usted lo puede abrir en su Biblia. Romanos 10:17 dice: así pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Y la palabra en griego no es logos, para hablar de cuando algo está impreso. La palabra allí que se utiliza es rema, o sea, el Espíritu Santo llevando una palabra de la Biblia a nuestro corazón para el tiempo en que lo necesitamos. Hebreos 4:12 dice que esta palabra, la Biblia, es viva y eficaz. Por tanto, en cualquier momento la Biblia puede hablarnos a nosotros y darnos la instrucción que necesitamos en ese preciso momento. Asimismo, debemos comprender que no solo la fe vive por la Biblia, la fe también se aviva en la oración. De hecho, nuestra oración es más fuerte, más ferviente cuando con el corazón creemos lo que dice la palabra de Dios y entendemos que Dios está sentado en su trono, pero que Él tiene sus ojos puestos hacia nosotros y que su oído se inclina para escuchar nuestra oración. Así es que hoy vamos a estar examinando un poco este tema acerca de la fe, cómo debe ser la fe para estos últimos tiempos, cómo nosotros debemos responder, cómo nosotros debemos orar correctamente, cuál debe ser la oración que nosotros debemos tener en estos momentos. Y vamos a estar comprendiendo algunos errores en cuanto a personas que no escucharon la palabra de Dios bien, otros hombres de Dios que fueron levantados cuando escucharon correctamente la palabra del Señor. Así es que vamos a comenzar entonces en este recorrido por la palabra de Dios. Comenzamos en el contexto. Lucas capítulo 18 hace parte del mensaje que Jesús viene predicando acerca de su regreso, acerca de su segunda venida. Antes de Lucas 18 está el capítulo inmediatamente anterior, el 17, y vemos una historia en la cual Jesús está hablando con sus discípulos, les está dando esta enseñanza, y sus discípulos entienden que los requisitos que Dios establece para nosotros, sus seguidores, son bastante altos. Sus discípulos se sienten insuficientes ante las demandas de Dios y le piden al Señor fe. Así es que vamos a un capítulo anterior, Lucas capítulo 17, y vamos a la famosa frase en cuando los discípulos le dicen al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Dice entonces el capítulo 17 en el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y en el versículo 5 viene la famosa frase: aumentanos la fe. Miren, no tendría ningún sentido hacer una predicación completa acerca de esta frase si no la hablamos en el contexto y si no explicamos qué es lo que está sucediendo en el corazón de los discípulos para que le tengan que pedir fe al Señor. ¿Cuál es la situación que nos está describiendo aquí este pasaje? Ellos no están frente a un enfermo por el cual tengan que orar para una sanidad. Ellos no están pidiendo fe para expulsar un demonio que no quiere salir de una persona. Ellos no están pidiendo fe porque está a punto de hundirse la barca en la que ellos van. Ellos no están pidiendo fe porque hay una multitud y necesita comida y ellos no tienen cómo alimentarlos. Ellos están pidiendo fe porque Jesús les está exigiendo algo que Dios demanda en nosotros, y es el perdón. Entonces el Señor les está diciendo: si tu hermano peca contra ti 7 veces en un día, y las 7 veces viene arrepentido, tienes que perdonarlo. Ellos se sienten confrontados. Las palabras de Jesús siempre nos confrontan. Las palabras de Jesús siempre, lo que quiere Dios, lo que Él propone con su palabra es llevarnos a un nivel más cercano a Él, acercarnos al carácter de Jesús, formar la imagen de Cristo en nuestra vida, la cual todos nosotros necesitamos. La imagen que nosotros debemos tener es la de Cristo, es a Él al que nosotros imitamos.
Cuando nosotros ponemos los ojos en un pastor y el pastor se equivoca, nos dolemos y entonces ya no queremos seguir con el Señor. Pero ese es un gran error porque la Biblia nos dice que nuestros ojos, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro, pero que nuestros ojos deben estar puestos es en Jesús, quien inició la fe y quien es el que tiene el poder para enseñarnos la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que la Biblia correctamente nos quiere a nosotros decir. Ellos se sienten realmente en un desafío por el Señor. Y estamos hablando de un tema muy sencillo, que es el tema del perdón. El pasar por alto una falta, una ofensa, un error de un hermano, de la esposa, del esposo, de los hijos, de alguien que está alrededor nuestro, aún de tu pastor. Pasar por alto el error, perdonarle, sacar eso del corazón. Y los discípulos, según las Escrituras, nosotros conocemos por los evangelios que el carácter de ellos era un carácter aún sin forjar. Sabemos que muchos de ellos eran pescadores, con un carácter, un temperamento bastante fuerte. Otros tenían temperamentos de altos contrastes. En un momento estaban en un punto alto de la fe y después se caían y ya no querían continuar. Entonces, la Biblia nos está hablando a nosotros que Jesús le dice a sus discípulos, deben cambiar la manera de pensar, deben cambiar la manera de sentir y de comportarse. Su corazón debe ser transformado. Y les está dando una enseñanza muy básica. Y ellos dicen, Señor, danos fe, aumentanos la fe. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos parece difícil entender el mensaje. A veces decimos, pero es que es demasiado lo que me están pidiendo, es demasiado lo que me demandan. Yo estoy muy pequeño, yo no alcanzo, yo no tengo las fuerzas, yo no puedo con esto tan fuerte que me están pidiendo, que me están demandando. Entonces es allí cuando nosotros vamos a Jesús y le decimos, aumentanos la fe. Entonces, fíjense que estoy involucrando allí varios aspectos importantes. Número 1, estoy involucrando la palabra de Dios. Cuando la leemos o cuando la predicamos, cuando tú que estás allí escuchas el mensaje de Dios y dices, wow, eso está muy fuerte para mí, me cuesta, debes hacer lo que hicieron los discípulos, ir a Jesús. Entonces tú debes orar, fíjate, Biblia, predicación, oración. Entonces tú debes orar y decirle, Señor, esa palabra que estoy escuchando, me cuesta bastante bajarla a mi corazón. Me va a costar muchísimo ponerla por obra, así es que te pido, auméntame la fe. Auméntame la fe. Ahora, ¿para qué nosotros tenemos fe? Con la fe nosotros aprendemos a depender de Dios. Y esto es muy importante. Dios es nuestro Padre. Dios nos pidió que no nos afanáramos por nada. Pero nosotros somos los que nos angustiamos. Nosotros somos los que quitamos los ojos de Dios continuamente y los ponemos en los problemas. Y es allí cuando nos comenzamos a hundir, cuando nos comenzamos a sentir que desfallecemos. Mira, si tú me acompañas por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a ver cómo Jesús le da una instrucción a sus discípulos acerca de aprender a depender de Dios, acerca de establecer correctamente las prioridades. Y Jesús como maestro es maravilloso. Tú puedes ver en las enseñanzas de Jesús el amor que Él transmite. Tú puedes ver en las enseñanzas de Jesús su paciencia, su gran preocupación de que sus discípulos pusieran los ojos todo el tiempo en Dios, entendieran que tienen un Padre en el cielo que los ama, que los cuida, que perdona sus pecados, que está listo y dispuesto a socorrerlos en cualquier aflicción, necesidad, tormenta, lo que sea que ellos tengan que atravesar. El Padre que está en los cielos siempre va a estar allí atento. Por eso la dependencia del pueblo de Dios no es en sus propias fuerzas, en sus capacidades o en sus bienes materiales o en su trabajo o en la gente que le rodea. La dependencia del creyente es en su Padre que está en su trono de justicia, que mira
todo el tiempo, continuamente a su pueblo, y que tiene el poder, la misericordia y el amor para extender su brazo y rescatarlos. Y no sé cuántos allí pueden decir amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Perdón por la interrupción. Así es que, amados hermanos, y aprovecho para darle un saludo a todos los que nos están observando en esta mañana. Por eso estaba activando aquí mi iPad. Y quiero pedirte algo muy especial. Quiero rogarte algo. En esta tarde, donde tú estás sentado, donde tú estás escuchando esta palabra, ábrele tu corazón a Dios. Y mira, vamos a hacer una palabra para mí. Y yo te pido, háblame, Señor. Y dame la fe para recibir, Señor, lo que hoy tú me quieres decir. Y que yo hoy pueda crecer y aprender, Señor, a confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Miren lo que el Señor está diciendo en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 el Señor está en el monte. Desde el capítulo 5 se nos está narrando el sermón de las bienaventuranzas, las instrucciones, la nueva ley que el Señor está, nuevamente les digo, levantando a un nivel mayor del que ellos tenían como Israel, pueblo de Dios, tenían mandamientos que eran sobre todo en sus áreas externas. Pero ahora Jesús nos dice: yo no he venido a quitar la ley de Moisés, he venido a enseñarles el propósito de los mandamientos. Entonces yo quiero mostrarles que Dios no está tan interesado en lo externo, Dios está más interesado en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida, nos dice la palabra en el libro de Proverbios. Y Jesús comienza a levantar el nivel, a elevarlo, a subirlo. Entonces, todo eso viene desde Mateo capítulo 5. En el capítulo 6, si ustedes leen los títulos, dice: Jesús enseña acerca de dar a los necesitados, ser dadivoso, compartir. El siguiente título es: Jesús enseña sobre la oración. Y cuando hablamos de oración, lo que Jesús nos dice es, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración a solas con Dios es fundamental, mis hermanos. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Lo necesitamos. Está muy bien orar los esposos juntos, está muy bien orar con los hijos alrededor, eso es maravilloso. Está precioso orar con los hermanos en la congregación, tener tiempos de intercesión. Pero si no tenemos un tiempo a solas con nuestro Padre, no vamos a poder abrirle nuestro corazón. No vamos a poderle decir: Señor, me está faltando la fe para esto que estoy enfrentando. Señor, hay una crisis económica, hay una enfermedad, hay una situación a nivel mundial que me está trayendo angustia, que me está, Señor, dejando sin fuerzas, que me tiene preocupado, que no puedo dormir. Padre, vengo a abrirte el corazón y vengo a poner esto delante de ti, Señor. Si tú pudieras aumentarme la fe, si tú pudieras coger las promesas, Señor, que hay en tu palabra y meterlas en mi corazón para que yo cambie mi manera de pensar y aprenda a depender de ti. Eso es lo que Jesús nos está invitando a hacer. Y vuelve Jesús a hablar acerca del perdón, acerca de la dependencia, acerca de la Biblia. Entonces todos estos factores están involucrados, están juntos, no se pueden separar. Nosotros no podemos decir que tenemos fe y no leemos la Biblia. Nuestra fe está muerta, diría Santiago. Nosotros no podemos decir que tenemos fe y no oramos. De nada sirve la fe si no hay oración. Es simplemente un sentimiento, una obstinación. De nada sirve decir que tenemos fe si nosotros no manifestamos esa fe en obras, en que caminamos de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Y esa es la promesa que Jesús nos está dejando acá. Cuando venga el Hijo del Hombre, sabemos que la maldad se aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Mateo capítulo 24 nos lo dice en las señales antes del fin. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos,
la gente huirá a causa del bramido del mar. O sea, tantos desastres y tantas señales que la fe de muchos se iba a apagar porque los ojos, el corazón de mucho pueblo de Dios estaba puesto en lo circunstancial, en lo de aquí, lo temporal. Y al ver el cumplimiento de las promesas negativas de Dios, de los juicios de Dios, se echaron para atrás. Entonces Jesús nos está hoy diciendo, pídanme fe que yo se las voy a dar, yo les voy a aumentar la fe. Pero ustedes deben hacer una parte muy importante, escuchar. Y ahorita vamos a entrar en el tema de oír la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor aquí en Mateo capítulo 6 acerca de la dependencia. Mire lo que dice la dependencia, versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis. ¿Cuántos en este momento son sinceros, están afanados, están angustiados, no saben qué hacer? Están desesperados, no tienen ni idea para dónde van. Dicen, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Todos los planes que tenía se cayeron, siento que he perdido el tiempo, siento que estoy en medio de la nada. No sé ni qué hacer. Ahora yo te digo algo, de parte del Señor Jesucristo, no te afanes por tu vida. No te afanes por tu vida. Si tú entendieras el propósito que Dios tiene contigo, lo que Dios quiere hacer contigo, tú cogerías toda esa ansiedad, toda esa angustia, todas esas emociones negativas, las dejarías a los pies del Señor y comenzarías a creer, a levantarte. Tu oración se activaría, te sentirías más atraído a leer la Biblia y dirías, wow, es cierto, Dios tiene un plan conmigo, Dios está conmigo y Dios me ama. Y yo le pido por favor en este momento a los que estén allí en familia, dígale a su familia, a los que estén al lado, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Sammy. Dios te ama, mi amado hermano. Díselo. Dios tiene cuidado de ti. Él sabe por lo que tú estás atravesando. Pero si tú no tienes fe, no lo puedes agradar. Si tú no tienes fe, no vas a poder levantarte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es creer en tu corazón lo que Él te dice, lo que Él te habla. La fe es poner por obra aquellas palabras que Él te está instruyendo. Dice el Señor Jesucristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y estas cosas, todas estas cosas, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay varios puntos importantes de esta enseñanza que Jesús nos deja acerca de depender en Dios y de confiar verdaderamente en Él. Mira, el mismo Dios que creó la vida puede encargarse de cada uno de los detalles de tu vida. Tu Padre te creó, tu Padre hizo todas las cosas. Él sabe de que tú tienes necesidad. Cada detalle, cada aspecto en tu vida, Él lo puede suplir. Por eso debes confiar en Él. Número 2. La preocupación por el futuro estorba los esfuerzos del presente. ¿Qué significa eso? Si tú estás tan afanado en lo que viene mañana, hoy no tienes fuerzas. Si tú estás muy turbado por lo que viene hacia adelante,
que no parece muy bueno para ti, hoy vas a estar con la mente cargada, preocupada, ansiosa, y tus decisiones no van a ser las correctas. Número 3, la preocupación es más dañina que provechosa. ¿Qué está diciendo Jesús? No te afanes. ¿Qué nos dice la palabra? Echa tu ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué dice la palabra? ¿De qué te sirve angustiarte? ¿De qué te sirve afanarte? Eso en nada te aprovecha. Daña tu pensamiento, daña tu cuerpo, daña tu día a día, tus relaciones dentro de tu familia. No es nada provechoso. Número 4. Dios no olvida a los que dependen de Él. Y en esto quiero ser muy específico. Dios sabe qué está haciendo contigo y conmigo. Él lo sabe. Por eso nosotros, por mucho que nos esforcemos, por mucho que corramos, no podemos llegar a ningún lado sin Él. Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí permanece lleva mucho fruto, pero el que en mí no permanece no puede llevar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué sirven tus planes, tus sueños y tus metas si no son las de Dios? Los planes de Dios son mucho más altos que los tuyos y tú estás hoy afanado por cosas que no son tan importantes. Dale valor a la vida que Dios te dio. Dios valora tu vida, por eso tiene cuidado de ti. Pero Dios simplemente te enseña como un maestro. Ahora depende de ti tomar el mensaje, escucharlo y ponerlo por obra. Número 5. La preocupación es una señal de falta de fe. Entonces, cuando nosotros no entendemos quién es Dios, cuando nosotros no creemos que Él tiene el amor, la misericordia, la disposición de proveernos, de ayudarnos, entonces nos afanamos, nos angustiamos, porque no le hemos creído, porque pensamos que Él nos va a dejar botados, o muchas veces nos sentimos inmerecedores de su gracia, lo cual yo quiero aclarar. Ninguno de nosotros merecemos la gracia. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de pecados. Ni uno solo de nosotros merecemos el amor de Dios. Pero es algo que Él da por gracia. Es algo que Él regala gratuitamente. Que solo se debe recibir. Que solo se debe abrazar. Y dar gracias porque Él nos lo ha dado. No sé cuántos pueden escribir allí un fuerte amén. Número 6. Hay metas que Dios quiere que alcancemos y la preocupación nos lo impide. Hay propósitos para tu vida. El salmista lo escribió, lo dijo muy claro, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pablo se lo dijo también a su iglesia de Filipenses. Filipenses 1:8, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, fíjense que Dios tiene planes. Dios tiene propósitos contigo, pero esos propósitos, si tú no comienzas a poner una fe activa, viva, sólida, consistente, si tu fe realmente no se fortalece con la palabra de Dios, si tu fe no se activa a través de la oración, los propósitos de Dios en tu vida no se van a cumplir. No se van a cumplir. Dios los tiene delante de ti, pero eres tú quien debe perseverar hasta alcanzarlos. No sé cuántos puedan decir amén. Último punto. Vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación. ¿Qué quiero decir con esto? Y regreso a Lucas 17. Miren lo que dice el último versículo de este capítulo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando tú vives día a día con una actitud de agradecimiento, con una actitud de esperanza, de confianza en tu Dios, cuando tú vives cada día dispuesto a despojarte de los sentimientos negativos, de los malos pensamientos, de las preocupaciones, de los afanes,
como Jesús le enseñaba a sus discípulos. Cuando tú vives cada día dispuesto a perdonar a los que te ofenden y con la intención de tener tu corazón limpio, cuando cada día de tu vida es así, mi hermano, las preocupaciones no te mueven, las angustias y los problemas no te van a tumbar. Tú vas a permanecer firme, porque ahora tus pies están sobre la roca que es Cristo. Ahora te estás comportando como Él. Jesús no se afanó por cada día que iba a ir a la cruz, que lo iban a azotar, que se iba a separar del Padre. Jesús vivía cada día. Desde temprano se apartaba a solas a orar, se iba a los montes, se iba a los lugares solitarios, a buscar a su Padre en secreto. Por eso es que cuando él oraba, venían los milagros, venía el poder. Día a día él veía la gloria de Dios a través de él, porque su fe permanecía viva, porque oraba, porque continuamente hablaba la palabra de Dios. Entonces, aprende este ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Para qué es la fe? La fe también es una disposición para estar preparados en obediencia a lo que Él nos mande. Cuando tú tienes fe y Dios te da una orden, tú dices, amén, Señor. Fue el ejemplo de Abraham. Abraham, un hombre que le creyó a Dios. Abraham, un hombre cuya promesa tardó 25 años en cumplirse. Abraham recibió una promesa igual que tú, igual que yo, pero pasaron 25 años hasta que vio el alumbramiento de esa promesa. Pero cuando él abrazó la promesa y estaba feliz porque ya Dios había cumplido, ya estaba él con su hijo, un día Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham y le dijo, sacrifícame a tu Isaac. Y Abraham entendió que Dios tenía el poder para haberle puesto la semilla al vientre de Sara, la cual ya era anciana. Dios había activado la semilla de Abraham, el cual era estéril. Dios sobrenaturalmente había traído a la vida a Isaac. Abraham hizo una matemática muy sencilla. Dios me lo dio, Dios me lo pide, Dios me lo puede devolver. Entonces Abraham estaba preparado para hacer lo que Dios le iba a mandar. ¿Por qué? Porque su fe era una fe activa, una fe viva. Y esa es la fe que el Señor está pidiendo de nosotros en este tiempo. Disposición para hacer lo que nos mande. Ahora mira lo que el Señor comienza a hablarnos acerca de la fe en Lucas capítulo 17. Mira lo que nos dice el Señor a partir del versículo 5. Los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y ese es el tema central de este mensaje, la fe de los últimos tiempos. Los discípulos saben que es un gran desafío llegar a cumplir lo que Jesús les está diciendo que Dios espera de ellos. Los discípulos entienden su debilidad, los discípulos entienden su incapacidad y algo más, los discípulos sabían que estaban en pecados, los discípulos sabían que tenían áreas en su vida que necesitaban ser corregidas, pero tenían a Jesucristo, el Hijo de Dios, frente a ellos, perfecto en todo lo que hacía, sus palabras, sus miradas, sus gestos, todo. Era un hombre perfecto y los discípulos se sentían lejos de él, muy lejos. Decían, nosotros lo estamos siguiendo, pero es que lo que él pide es demasiado grande. Por eso le dicen, aumentanos la fe. Y mira la respuesta que el Señor les da. El Señor Jesús les dice, versículo 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, o sea, un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Fíjate que estamos hablando de la fe y Jesús mete otra parábola acerca de un siervo que está trabajando todo el día y llega cansado a su casa de haber trabajado en el campo, pero cuando llega a la casa no llega a descansar porque el señor de su siervo tiene hambre. Entonces el siervo, a pesar de que está cansado, a pesar de que ha trabajado muy duro todo el día,
tiene que prepararle la comida a su señor y servirle la mesa. Y su señor no le da las gracias porque hizo esto, porque ese era el deber del siervo. ¿Qué quiere decir esto en medio del tema de la fe? Que Jesús nos está diciendo, tú no necesitas una fe muy grande, lo único que necesitas es una pequeña semilla. Pero si tú comprendes que el mandato de Dios es que le creas, si tú entiendes que como hijo de Dios lo que te corresponde a ti es, a pesar de tu trabajo duro, a pesar de tus problemas, a pesar de lo que estés enfrentando, a pesar de la situación que nos rodea, a pesar de todo eso, lo que nos corresponde a nosotros es seguir creyendo en las palabras de Dios, es seguir orando, es seguir adelante. El Señor no decir, wow, qué fe tan grande, gracias hijo por creer en mí. No, ese es nuestro deber. Por eso Jesús está utilizando allí esta parábola. Y mira, nosotros no necesitamos la fe más grande del mundo. Lo único que necesitamos es una pequeña semilla, pero lo importante es que esa pequeña semilla esté viva y se mantenga viva. Porque el grano de mostaza, el Señor nos lo enseñó en otra parábola, llega a crecer y se hace la más grande de todas las hortalizas y es una semilla diminuta. Asimismo la fe, cuando tú comienzas en el camino del Señor, es una fe pequeñita. Estás lleno de dudas y tú dices, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que la Biblia es real? ¿Será que ese pastor sí tiene una buena intención será de Dios o me querrá robar o qué querrá ese hombre conmigo? Todos tenemos batallas en la fe, pero si nuestra fe, a pesar de que es pequeñita, la alimentamos continuamente con la palabra de Dios, la regamos con las aguas del Espíritu Santo en la oración, esa fe va a seguir creciendo. Y mira, lo más importante de una semilla es que no sabemos cuánto tiempo tarda en la tierra mientras se rompe su cáscara y comienzan las raíces. Esa es la parte más importante de toda planta. Es un proceso oculto, es un proceso escondido, es un proceso que nadie puede ver. Pero esa pequeña semilla insignificante que cayó en una buena tierra, se rompió su cascarón y comenzó a echar raíces. Cuando menos te imaginas, brota un poquito y comienza a crecer y a crecer y a crecer. Cuando menos lo imaginas, es un árbol muy grande. Esa es nuestra fe. Tú no sabes lo importante que es que tú hoy domingo te sientes en tu casa a escuchar esta palabra correctamente, que tú apagues toda distracción, que tú te prepares porque hoy domingo es el tiempo con Dios y que tú te sentaste y que tú estuviste atento a lo que Dios te iba a hablar, que tú cogiste tu cuaderno, tu libreta de notas y comenzaste a escribir los versículos y comenzaste a escribir las ideas que estabas tomando de esto. Ese pequeño ejercicio que estás haciendo, ese pequeñísimo ejercicio, está regando esa semilla que un día entró en tu corazón. Y cuando tú menos te imagines, ante el problema que venga mañana, ante el desastre que venga pronto, tú vas a reaccionar con paz. Tú vas a ser esa persona que en la casa no se va a desesperar ni se va a angustiar, sino que va a decir, tranquilos, Dios está en control. ¿De dónde salió eso? Eso salió de todo un proceso que tomó tiempo, pero que sobre todo estuvo en tu disposición de creer, en tu saber escuchar. Y eso es muy importante. No sé cuántos puedan decir amén. La fe, la obediencia, es nuestro deber. No tenemos que sentirnos, somos los mejores porque somos gente de fe. No. Ese es el deber de todo hijo de Dios, porque nuestra salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios y es por el oír con fe. No sé cuántos pueden escribir aquí un fuerte amén para saber que ustedes están recibiendo la palabra del Señor, para saber que se están alimentando en esta mañana. Escriba amén y dele gloria a Dios. Miren esta historia que nos habla acerca del oír. El oír es una de las palabras más repetidas en la Biblia. Es una de las palabras que más se escribió en la Biblia. En el Antiguo Testamento,
era una palabra muy importante. En el Antiguo Testamento el oír o el Shema se comenzó a hablar desde Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Usted puede ir allí, lo puede leer conmigo. Cuando el Señor habló a su pueblo acerca del primer mandamiento. O sea, este primer mandamiento, esta primera orden de Dios, que si nosotros la cumplimos, nosotros vivimos en ella, la ansiedad no va a tener entrada en nuestra vida, ni la preocupación, ni la angustia, ni la tristeza. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Es una palabra preciosa. Dice la palabra de Dios, y amarás, oye, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel Adonai, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si en ti está la fe de que Dios es el centro de tu vida, si en ti está la seguridad y la confianza de que Él es tu Padre, de que la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados, amado hermano, cuando venga el ataque de Satanás, tú sabrás cómo responder. Hay ataques de opresión espiritual terriblemente fuertes. Yo he estado ministrando en otros países donde hay muchísima brujería, donde matan gente como si nada, cortan sus cabezas, las ponen en palos en las calles para marcar territorios, lugares de una opresión espiritual terrible. Y cuando uno llega allí, siente el ataque espiritual, siente la brujería, siente la opresión demoníaca. Pero como hijos de Dios sabemos que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces vamos a lo que la Biblia nos dice, vamos a predicar, vamos a ministrar a los enfermos, vamos a orar para que la gente se sane, vamos a predicar el evangelio para que la gente se salve y venga a Cristo. Y ves tu gente terrible, ves tus sicarios, ves tu gente terrible convertirse al Señor. ¿Por qué? Porque respondimos como Dios espera que respondamos, con la fe, porque hemos oído con el corazón, que es lo que yo espero que en esta tarde tú hagas, que tú escuches con tu corazón. El oír la palabra de Dios es muy importante. Mira, te voy a llevar a un ejemplo. Si vas conmigo al primer libro de Samuel, y voy a empezar con un ejemplo de alguien que escuchó, pero que no respondió bien. Mira, el primer ejemplo acerca del oír, es un ejemplo negativo. Hubo un hombre que escuchó, esto está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Este hombre, a pesar de que era un siervo de Dios, era el sumo sacerdote, no escuchó como debía escuchar correctamente. Y su fe no era la correcta, por eso no terminó bien. Y estoy hablando del sumo sacerdote Elí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí escuchó las malas acciones de sus hijos, pero Elí no tenía como prioridad a Dios. Por eso Elí no los corrigió. Elí permitió que ellos continuaran haciendo lo malo delante de Dios. Y el castigo no tardó en venir. Sus hijos fueron juzgados por Dios, perdieron la vida. Elí mismo perdió la vida. Y toda su descendencia, que debían haber sido sumos sacerdotes delante de Dios, fueron destituidos de la gloria de Dios para siempre. Por eso oír significa no simplemente escuchar, oír significa atender, obedecer, entender lo que Dios me está diciendo. Y es lo que Dios te pide que hoy tú escuches. Escucha el mensaje, atiende, préstale atención a lo que el Señor te está hablando de la fe, porque es muy importante. Obedece a lo que hoy Dios te está pidiendo que corrijas en tu vida. Entiende que Dios quiere llevarte por un camino y que tú solo debes dejarte conducir. No te comportes nunca como
como lo hizo este hombre y muchos otros en la Biblia, que a pesar de que escucharon, no les aprovechó el escuchar por no ir acompañado de la fe. Pero hubo un caso muy diferente, en el cual este siervo también de Dios, aquí mismo en el capítulo 2, en el versículo 29, escuchó la voz de Dios y respondió de una manera muy diferente. Mira lo que dice. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Perdónenme, leí el versículo equivocado, pero lo que estaba diciendo aquí en este versículo era en concordancia a lo que dice también el versículo 29, en donde Dios se desagradó de la conducta de los hijos de Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, estos versículos que leí equivocadamente, porque iba a otro mensaje, pero estos versículos nos dicen a nosotros cómo Dios se desagrada cuando una persona no le oye con fe. Y es que el simple escuchar no es suficiente. Para Dios el escuchar debe llevarte a una acción, a una corrección, a un cambio de actitud. Es lo que la palabra arrepentimiento significa. La palabra arrepentimiento en el griego, metanoia, cambio de dirección, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Fíjate que lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús era: aumentanos la fe. Pero ellos pidieron eso cuando Dios les exigió a ellos un nivel mayor. Y tú que estás viendo allí el mensaje en esta tarde, tú que estás escuchando la palabra de Dios, tal vez hoy el Señor quiera llevarte a un nuevo nivel, a un nivel más alto de cercanía a Él, a un nivel mayor de limpieza de tu corazón, a un nivel mayor en la santidad, en que tú reflejes más su amor, en que las obras de Dios se vean más en tu vida. Tal vez Dios quiera bendecirte con mayor unción en tu vida, en tu ministerio, pero Dios te va a demandar a ti que tú subas la fe, que tú ores más, que tú prestes más atención a su palabra, para que puedas de aquí recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y ahí sí poderlo llevar a otros. De nada nos sirve a nosotros ser predicadores si lo que nosotros predicamos no lo vivimos. Nuestro mejor mensaje es nuestra vida. Si nuestra vida no es un mensaje para los demás, dice la frase: nuestro mensaje no tiene vida. Nosotros somos los primeros en que debemos estar atentos, entender, escuchar, recibir lo que Dios nos da y ponerlo por obra. Y tú puedes decir un fuerte amén. Ahora vamos aquí en el 1 de Samuel también. Mira lo importante que es saber escuchar la voz de Dios. Está en el capítulo 8, ese era el versículo que estaba buscando. Capítulo 8, y vamos a leer el versículo 10. Un pequeñito, un jovencito, apenas un niño, que fue consagrado a Dios, pero que él sabe y entiende que hay un propósito muy grande en su vida. Y que a pesar de que es niño, va a estar atento a escuchar lo que Dios le quiera decir. Mira lo que dice. Capítulo 8, versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habría pedido rey. Perdóname, estoy leyendo equivocadamente. El mensaje de Samuel. El mensaje de Samuel, cuando Dios comienza a manifestarse en su vida. Escribí mal los apuntes y por eso estoy aquí enredado, así es que perdónenme. Pero el versículo que estaba buscando es cuando Dios comienza a hablar a Samuel.
está en el capítulo 3. Dios comienza a hablar a Samuel. Samuel aún no escucha la voz de Dios. Por eso Samuel viene corriendo. Versículo 1 nos va a decir en adelante: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Este es el pasaje que estaba buscando. Esta es la palabra de Dios, que nos dice a nosotros muchas cosas importantes para nuestra vida en este momento. Número 1, el versículo 1 nos comienza diciendo que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba. Y tal vez era un momento de oscuridad en Israel, muy similar al tiempo que estamos pasando hoy como humanidad. Muchos hablan de parte de Dios, muchos cogen la Biblia y traen enseñanzas y predicaciones, pero eso no significa que ellos estén hablando de parte de Dios. El mensaje se entiende que es de parte de Dios cuando nos hace a nosotros reflexionar, cuando produce en nuestro interior un deseo de arrepentirnos del mal que estamos haciendo, un deseo de buscar a Dios, de seguirlo y de poner nuestras vidas a su disposición. Ahí es cuando se entiende que ese mensaje vino de parte de Dios. Tú puedes tener el mejor teólogo, el mejor predicador delante de ti, pero te puede estar hablando una palabra de su cabeza, de su estudio, sin la unción, sin la presencia de Dios. Pero el pequeño Samuel no conocía la palabra de Dios, no conocía la voz de su Dios aún, pero cuando Dios lo llamó Samuel, Samuel tuvo la disposición, el entendimiento, la acción en su fe para simplemente levantarse inmediatamente y decir: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamas? Fíjate cuántas veces llamó Dios a Samuel, 4 veces le habló. Ahora lleva esta palabra a tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado allí donde tú estás? Y te ha dicho por tu nombre, te ha llamado: Carlos, Carlos, y tú has seguido dormido. Y tú has seguido en cama. Y tú has seguido en las cosas de tu vida, sin entender que Dios te ha estado hablando desde hace tiempo. Mira que 4 veces con tanto amor Dios le habló. La respuesta del joven siempre fue levantarse enseguida. Y Samuel llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. Un hombre tan importante en la historia de Israel porque fue el que comenzó las escuelas proféticas en Israel. Gracias al ministerio de Samuel, durante muchísimos años nunca faltaron profetas en Israel. Así es que hoy Dios te está llamando a ti de la misma manera. Y yo con eso, con este pasaje aquí en Hechos de los Apóstoles, quisiera terminar en esta mañana. Hechos capítulo 4, a partir del versículo 23. Hechos 4:23. Vamos a hacer un paralelo entre la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles y los primeros creyentes, y hoy nosotros, la iglesia postrera.
la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia antes de la venida de Jesucristo. Vamos a leer esta historia y vamos a hacer un paralelo para que entendamos cómo tú y yo vamos a responder a los desafíos que este tiempo ha traído, al mensaje que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta es una oración que viene después de que Pedro y Juan son encarcelados por predicar la palabra de Dios abiertamente en el templo y por el milagro, la sanidad que se ha hecho a un hombre que llevaba muchos años cojo, inválido, discapacitado. Milagro que se hizo en el nombre de Jesús. Y había amenazas contra la iglesia. No prediquen más en ese nombre, les habían dicho. Les habían ya puesto realmente a ellos un control. Y se iba a despertar una persecución por la fe en Jesucristo. Eran momentos de angustia. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia en este momento? Número uno, cuando fueron puestos en libertad, cuando el momento difícil pasó y tuvieron la ocasión, dice que unánimes, versículo 24, unánimes alzaron su voz a Dios. Vino la oración, mis hermanos. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe y nunca oramos? La oración debe ser parte fundamental de nuestra vida. Oración diaria, oración continua, oración con fe, oración ferviente. Permíteme leerte lo que Charles Spurgeon dice acerca de nuestra oración. Dice: si reflexionamos sinceramente sobre el carácter de nuestras oraciones, nos llenaremos de admiración al pensar que Dios las ha contestado. Puede ser que haya alguno que piense, como lo hizo el fariseo, que sus oraciones merecen ser aceptadas, pero el verdadero cristiano, al dar una mirada retrospectiva más imparcial, deplora sus oraciones, y si pudiese volver sobre sus pasos, oraría más ardientemente. Recuerda, cristiano, cuán frías han sido tus oraciones. Cuando entraste en tu cámara, debías haber luchado como Jacob, pero en vez de hacerlo así, tus oraciones fueron débiles, raras y carentes de aquella humilde, confiada y perseverante fe que clama: no te dejaré ir si no me bendices. Charles Spurgeon. Es una reflexión a que nuestra oración sea un clamor, sea un alzar la voz, sea un batallar, que nuestra oración sea abrazar a Dios y no soltarlo hasta que recibamos lo que Él nos ha prometido. Nosotros no estamos orando por cosas que queremos o que anhelamos. Nosotros estamos orando para que sus promesas se cumplan en nosotros. Pero si nosotros no tenemos esta fe, si nosotros no oramos de esta manera, no vamos a ver la gloria de Dios. Jesucristo se lo dijo a Marta y a María. Está frente a la tumba de Lázaro. Jesucristo les dice: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando Jesús dice dónde le han puesto, llévenme allí a la tumba, quiten la piedra, aquellas mujeres que dijeron: sí, creemos que tú eres la resurrección y la vida, aquellas mujeres dicen: no, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y la respuesta de Jesús es inmediata, es inminente y es contundente. Y Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra oración, ferviente, constante, contundente. Una fe que mueve montañas, una fe basada y arraigada en la palabra de Dios. Los creyentes no simplemente alzan la voz y un clamor a Dios. Los creyentes están citando una palabra que el rey David había escrito. Un salmo en el cual se habla de la persecución, de toda la gente, nuestros enemigos rodeándonos. Entonces, fíjate los mismos ingredientes que hemos venido hablando. Fe, oración, palabra de Dios. Pero ¿para qué estaban pidiendo fe ellos en este momento? Mira lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos no la victoria, no la provisión, no la sanidad, sino concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos estaban pidiéndole a Dios poder para que predicaran y que esa palabra de Dios rompiera las piedras de los corazones y que los judíos que habían perseguido a Cristo, los judíos que lo habían puesto en la cruz, los judíos que escuchaban el nombre de Jesús de Nazaret y escupían en el suelo, que esos mismos judíos vinieran a la fe. ¿Qué sucedió cuando se juntaron todos esos ingredientes? Cuando vino la fe, cuando vino el oír la palabra, cuando vino la palabra de Dios, cuando vino el alzar la voz con clamor. ¿Qué sucedió cuando se puso todo eso junto? Mira lo que sucedió. Mientras, versículo 30, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano mío, yo te quiero decir, la oración siempre va a traer una respuesta. Siempre va a traer una respuesta. La reflexión de Charles Spurgeon era que nuestras oraciones frías, a pesar de frías, de carentes de fe, a pesar de que muchas oraciones fueron dudosas, Dios tuvo misericordia y las escuchó. ¿Cuánto más Dios no nos va a responder si seguimos pidiendo, perseverando, como Jesús nos lo dijo con el juez injusto y la viuda? Perseverando y perseverando y perseverando, buscando el rostro de Dios. Si tú lees lo que sucedió después de que ellos oraron así, si tú lees, vino una explosión del poder de Dios. Capítulo 5, los apóstoles sanan a muchos. Los apóstoles son perseguidos y dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas estas palabras de la vida. ¿Qué significa? La persecución vino, la persecución se hizo más grave, la situación no mejoró, la situación empeoró, pero ahora había ángeles peleando por ellos, ahora había milagros, ahora había muchos más creyentes, la iglesia estaba más fortalecida. El poder de Dios se va a mover si tú, mi amado hermano, mi amada hermana, que eres intercesora, si los que realmente han creído en este mensaje, en la palabra de Dios, en que estamos en los últimos tiempos, nos unimos a orar y nos unimos a decirle, Señor, las almas. ¿Qué quiere Cristo? Las almas de tus familiares que están hundidos en la idolatría, las almas de aquellos que están hoy perdidos en un vicio, las almas de aquellos que hoy están dormidos, cautivos, enredados con el mundo y con los afanes de esta vida. Todas esas almas tienen que venir a los pies de Cristo, pero vamos a necesitar oración, intercesión, palabra. Esta es la fe de los últimos tiempos, mis hermanos. No dudes más del mensaje que Cristo te ha predicado. No dudes más si estamos en los tiempos finales, si estamos en la recta final. No tengas más duda de eso. Prepara tus vestidos. Predica la palabra con denuedo. Pero haz parte de este último tiempo de gente de fe, de gente que anhela a Jesucristo, su venida, su regreso pronto. Vamos a orar en esta mañana, en esta tarde, y vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantarnos como lo hizo Samuel. Samuel escuchó la voz de su Dios y a pesar de que no la conocía, decía, heme aquí, Señor, y se levantaba inmediatamente.
Que esa sea tu respuesta hoy, mi amado hermano, mi amada hermana. Que tú escuchaste el mensaje de Dios y que tú te levantes inmediatamente y que tú entiendas que Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo. Mira, cuando la fe es así viva y ardiente, Jesucristo dijo, es como una roca y mi pueblo se levanta sobre esta roca que soy yo mismo. Y dice Jesús, las puertas del infierno no pueden hacer nada contra esta clase de iglesia. La iglesia que duda, la iglesia que duerme, la iglesia que está escaseando su aceite, su amor y su pasión por Dios han bajado. Es una iglesia que el infierno está devorando fácilmente. Pero la iglesia perseguida y atribulada, la iglesia que a pesar de las situaciones sigue adelante perseverando, que no está más sufriendo por los afanes de la vida. Esa iglesia, mi hermano, no hay infierno que pueda detenerla. Y tú hoy estás invitado a ser parte de esa iglesia.